Buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal. En el día de hoy vamos a estar aprendiendo a cómo configurar una base de datos en Notion sobre finanzas personales. Esta herramienta te va a ayudar a que vos puedas hacer un traqueo de todos tus gastos, de todos tus ingresos y que tengas un balance organizado de tus finanzas para poder hacer mejor gestión de tu dinero. Si te interesa este tipo de contenidos, previamente ya cubrimos cómo hacer una base de datos de tareas, de proyectos y también una de hábitos, así que te invito a que veas esos videos en el canal y sin mucha más introducción, vamos con el video. Así que nuevamente nos encontramos creando una hoja de finanzas personales. Para eso vamos a nuevamente crear dos Toggle Heading One, varios Toggle Heading One. Uno va a ser los meses, el balance o meses o balance, como ya habíamos visto. Otro va a ser los ingresos y otra base de datos van a ser los egresos. Tan simple como eso. Entonces, en nuestra base de egresos vamos a crear una base de datos que se llame videos YouTube, egresos, finanzas. Vamos a esconder el nombre y acá vamos a empezar a definir las primeras propiedades. Acá este va a ser el egreso. Vamos a eliminar directamente esta propiedad, vamos a crear de cero. Vamos a tener un número. Acá, número. Se va a llamar valor. Va a ser un tipo número. Disculpa. El formato peso argentino. Argentinian peso. Perfecto. Y vamos a poner acá el símbolo de dinero. Este egreso también va a tener una categoría. Vamos a ponerle list o check al icono. Y vamos a sumarle otra categoría que sea de tipo checkbox, que sea crédito. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces acá ponemos card y buscamos acá la tarjeta de crédito. Entonces, ahora nosotros cuando tuviéramos un ingreso, por ejemplo, una hamburguesa, vemos que el valor podría ser de 10.000 pesos. Como nosotros definimos que esto es pesos argentinos, ahora nos aparece Rs 10,000 y vamos a ponerlo en categoría comida. Ahora, si nosotros lo hubiéramos pagado con la tarjeta de crédito, podríamos chequear esto o no, y esto luego nos va a ayudar a organizar cuáles son los egresos que tenemos que pagar con nuestra tarjeta de crédito y de esta forma llevar mejor seguimiento. Una categoría que me faltó agregar es un tipo select que se va a llamar tipo, y el tipo nos va a ayudar a segmentar si esto es un gasto fijo o si es un gasto variable. Entonces, cuando nosotros tuviéramos un gasto como pagar OneDrive o mismo ChatGPT, esto sería de tipo fijo porque lo tendríamos que pagar todos los meses. Y si fuera un gasto como la hamburguesa, es de tipo variable. Entonces, capaz esto nosotros lo pagamos con la tarjeta de crédito. Esto nos sale 5.000 y eso nos sale 20.000. Acá en categoría podríamos poner algo como tecnología, podríamos ponerlo como finanzas, como organización o lo que ustedes quieran. Y empezamos a segmentar nuestra base de egresos. Y otra propiedad que estábamos dejando de lado es la de fecha. Todos los ingresos van a tener una fecha correspondiente. Vamos a poner todas el día de hoy. Vamos a ir a la próxima base, que es la de ingresos. Para eso vamos a crear también una nueva base de datos que se va a llamar videos YouTube, ingresos, finanzas, y vamos a esconder el nombre. Ahora vamos a tener más o menos los mismos campos, el ingreso, y esta la podemos cambiar así, el valor, vamos a poner acá el dinero, va a ser de tipo
número y formato Argentinian peso. Va a tener una categoría y vamos a ponerle el check. Y va a tener obviamente también la propiedad fecha. Así que con esto lo podemos mover acá adelante y o por acá donde quisiéramos. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, nuestro sueldo, que es de 500.000 ARS, por ejemplo. Lo recibimos al principio de mes y es de la categoría sueldo. También, por ejemplo, si nosotros hiciéramos algo como cambio de USD o algún dólar o tuviéramos cualquier tipo de ingreso, lo anotaríamos acá con la fecha que tiene y la categoría. Entonces a partir de ahora ya también tenemos mejor segmentados nuestros ingresos. Y ahora vamos a la tercera base de datos, que son los meses o el balance. Entonces volvemos a crear una tabla, video en YouTube, balance, finanzas y escondemos el título. Ahora acá vamos a ponerle el mes, que esto va a ser, por ejemplo, como vimos previamente, junio 2024. Para los que no vieron el video anterior, si no, se los dejo acá arriba, que es el video de cómo armar tu Habit Tracker. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a vincular todos nuestros ingresos y egresos a diferentes meses. Entonces, a partir de eso, vamos a poder tener un conglomerado de los diferentes ingresos y egresos ordenados por mes. Entonces acá tenemos junio 2024, podríamos también tener julio 2024. Vamos a eliminar esta columna. ¿Y qué cosas vamos a necesitar acá? Y acá es donde se pone muy interesante. Primero, vamos a necesitar una propiedad de tipo relation que va a ir a los egresos. Vamos a agregar esa relación. Acá se va a llamar egresos. Y vamos a poner otra relación con la base de ingresos y se va a llamar ingresos. Entonces ahora nosotros esto lo podemos esconder, Ahora lo que tendríamos que hacer es vincular todos nuestros ingresos y egresos a esta base de datos. Entonces vamos a poner acá todo, ingresos de este mes y también los ingresos y egresos y cerramos. Ahora, ¿cómo podemos hacer que empiece a cuantificar los resultados de nuestros ingresos y egresos? Vamos a agregar dos propiedades de tipo rollup, uno que se llame ingresos ARS o lo que fuera, y vamos a agarrar los ingresos, vamos a agarrar no el ingreso, sino el valor, y vamos a sumar sus valores. Entonces ahora tenemos, fíjense, que los ingresos son de 510.000 ARS y vamos a duplicar esta propiedad. Se va a llamar ahora egresos. Y en vez de contar los ingresos, vamos a ir a la base de egresos. También vamos a cuantificar el valor y vamos a hacer la suma de egresos. Entonces ahora tenemos en nuestro mes cuantificados nuestros ingresos, que son 500 más 1000. Podríamos acá también ver la suma, que también nos da 510.000. Y lo mismo ahora hacemos con nuestros egresos, que fíjense, si nosotros jugamos el valor y podemos sumar, nos da también 35.000. Entonces de esta forma tenemos nuestros ingresos y tenemos nuestros ingresos cuantificados en un mes. Ahora, el próximo paso sería empezar a hacer un flujo de caja de nuestros balances. Entonces vamos a crear una nueva fórmula que se va a llamar balance de caja. Vamos a poner acá un icono. Vamos a poner el balance de caja. Y esto va a ser tan simple como los ingresos menos los egresos. Entonces, si nosotros tenemos esto en positivo, es porque todavía tenemos dinero en caja. Si tenemos esto en negativo, lo estaríamos fuera de balance. Entonces, para eso podemos crear una nueva fórmula que se llame
status. Y esta fórmula vamos a decirle, vamos a usar la función de if, que ya la vimos. La función de if recibe una condición. ¿Qué pasa si la condición es verdadera? ¿Y qué pasa si la condición es falsa? Y acá vemos, por ejemplo, un ejemplo. Entonces podemos decir si el balance de caja es mayor o igual a 0. Entonces podemos decir en balance. Y si no, podemos decir fuera de balance. Entonces ahora que nosotros tenemos este dinero, estamos en balance. Y por ejemplo, si sumáramos algún egreso que valiera mucho dinero, vamos a poner en el día de hoy, y valiera 600 millones, fíjense cómo, eso hay que vincularlo a la base de datos. Entonces, ahora en junio, los egresos, vamos a sumar uno más, que es este egreso. Fíjense cómo ahora mi balance está realmente negativo por ese egreso extra que nosotros pusimos. Entonces, ahora tenemos nuestros egresos, nuestros ingresos, vemos el balance, vemos el estatus de este mes en específico. Vamos a sumar algunas propiedades que nos faltan. Por ejemplo, fecha. Para poder ordenar luego nuestra base de datos, vamos a definir que este mes arranca y termina en este rango de fechas. Y julio, por ejemplo, arrancaría el 1 de julio y terminaría a final de mes. Entonces ahora tenemos ordenados nuestros meses. Podemos hacerlo de esta forma. Ordenamos nuestros meses de forma descendente. Y con eso tenemos ya, ascendente. Y ya de esta forma tenemos ordenada cronológicamente nuestra base de datos. Ahora vamos a empezar a pulir algunos detalles finales de nuestras bases de datos. Para eso vamos a abrir nuestra base de meses y balances. Vamos a ir a las propiedades que tenemos. Y donde tenemos egresos, vamos a hacer que aparezca también la base de egresos. Y acá vamos a poner mes. Y vamos a hacer lo mismo con la propiedad de ingresos. Vamos a hacer que aparezca en la base de ingresos. Y vamos a también poner mes. Entonces ahora si cerramos esto, podemos ir a ingresos y empezar a crear nuestras automatizaciones para facilitar nuestro seguimiento y trabajo. Entonces cada vez que se quiera una página, podríamos decir que el mes, es junio en este caso, entonces cada vez que tuviéramos un mes nuevo, creamos el mes nuevo y automatizamos esto, de forma tal que cada vez que creamos un ingreso o un gasto, se va a vincular con el mes de junio. Y lo mismo podríamos hacer con la fecha para que sea en el día de hoy. Ahora fíjense que si yo creo un nuevo ingreso, de forma automática se carga que el mes es el mes de junio y la fecha es el día de hoy. Y esto simplifica mucho nuestro registro para que nosotros lo hagamos lo más fácil posible. Así como hacemos con los ingresos, también lo hacemos con los egresos. Vamos a crear esta automatización para que cada vez que creemos una página, la fecha sea el día de hoy y el mes sea junio. De esta forma lo creamos y con eso tenemos ya configurado nuestra base de datos de ingresos, de egresos y tenemos todo vinculado al mes correspondiente. Ahora vamos a hacer también algunos cambios, por ejemplo en la base de egresos tenemos acá, podríamos filtrar cuál es la fecha, sea este mes. Entonces solamente veríamos los gastos de este mes. Y entonces acá tenemos nuestro sistema. Y también podríamos tener una nueva base que sea base completa. Y acá sí ya tendríamos todos los gastos. Vamos a agruparlos por mes. Entonces de esta forma tenemos ordenados los gastos que son de junio y también tendríamos los de otros meses. Entonces tenemos nuestro sistema donde solo vemos este mes y acá solamente vemos ordenados por mes. Lo mismo podemos hacer con nuestra base de ingresos. Este se va a llamar sistema. Vamos a ir filtrando donde la fecha sea de este mes y vamos a crear una nueva base que se va a llamar base completa o el nombre que le queramos poner. Y acá vamos a decir que los agrupe por mes. Entonces volvemos a esconder esto y de esta forma también nuevamente tenemos nuestros
ingresos segmentados por el mes que le corresponden. Ahora, un último detalle es en nuestra base de egresos podríamos lograr crear una nueva vista que se va a llamar crédito. Y acá es donde entra la propiedad que nosotros hicimos de crédito. Entonces vamos a poner acá. Vamos a filtrar donde crédito esté chequeada. Entonces ahora solamente vamos a ver los gastos de crédito. Y acá podríamos empezar a sumar el valor. Y de esta forma tenemos un registro de cuánto tenemos que pagar de nuestra tarjeta de crédito. Y esto es súper útil a la hora también de llevar registro de nuestros egresos con la tarjeta y no llegar nunca tarde a pagar una deuda. Una última cosa que podríamos hacer es en nuestra base completa, en nuestro sistema o en una nueva vista. Vamos a poner acá. Vamos a cambiar esto, que sea mes actual. ¿Y por qué le decimos mes actual? Nosotros acá lo que vamos a querer hacer es agrupar por el tipo. Entonces ahora vemos cuáles son los gastos fijos, cuáles fueron los variables. Y también le podemos filtrar para que la fecha sea este mes. Entonces de esta forma, por este mes, vamos a ver cuáles son los gastos fijos, cuáles son los gastos variables. Lo podemos ver en este formato o también lo podemos ver en formato de board. Y fíjense, tenemos acá los fijos, variables, lo podemos ver en formato de tabla o como más nos guste. Pero lo importante sería siempre agruparlo por el tipo. Y con esto ya tenemos dividido nuestra base de datos de forma súper completa. Con esto logramos tener una base de egresos ordenados con un sistema, con diferentes vistas, una para la base completa, para el sistema, para los gastos de crédito o el mes actual, donde diferenciamos los diferentes tipos de egresos. También tenemos nuestra base de ingresos que la vamos organizando en nuestra base completa. Base completa por mes, o tenemos un sistema donde vemos los ingresos de este mes correspondiente. Todo se automatiza a través de las automatizaciones de Notion, entonces nos facilitamos el registro de la fecha y del mes en ambas bases de datos. Y por último tenemos acá un registro donde vemos el estado de nuestro balance de caja, tenemos nuestros ingresos y egresos cuantificados, todo ordenado por fecha. Con esto llegamos al final de la clase de hoy, donde vimos de forma súper completa cómo hacer registro de tus ingresos, y de tu balance general, todo a través de la plataforma de Notion. Si te gustó este contenido, te invito a que dejes un like, a que te suscribas y a que actives la campanita. Esto ayuda un montón a que yo siga trayendo contenido de este tipo. Obviamente podés dejar en los comentarios qué otro tipo de contenidos o base de datos con Notion te gustaría ver. Y con eso me despido. Nos vemos en la próxima. Chao.